Y bueno, pues a mí me toca la agradable labor de presentar a mi amigo Antonio. Antonio Ledesma es un profesor con mayúsculas, un maestro en el arte de explicar matemáticas. Eh, Como dice lo que él mismo ha puesto acerca de su persona en la página web, él es un cordobés de Peñarroya, Pueblo Nuevo, donde nació allá a finales de la década de los 50 para marcar un poco esas canas porque son. Y es una persona que inmediatamente, a poco tiempo, recaló en Requena, en donde ha desarrollado toda su labor profesoral y sigue desarrollándolo, pese a que hace 2 años se jubiló como docente en el sentido regular de las palabras, no ha dejado de seguir explicando, enseñando matemáticas, porque sus tareas han sido miles. Hay algunas de las que no se pueden ni se jubilará nunca. En particular, como sabéis, Antonio es una persona que ha gestado muchas cosas de las que actualmente, con las que actualmente está trabajando. Es decir, es el creador del colectivo Frontera en Requena, del Club Matemático de Requena. Allí gestó hace 33 años el Open Matemático, en el que muchos de vosotros habéis participado. Gestó también la Olimpiada Mediterránea, ha trabajado en el programa Estalbás desde hace 14 años. Perdón, es uno de los cofundadores de ese programa que hace 14 años, insisto, empezó en la Comunidad Valenciana. Todos los que hayáis hecho una prueba de Estalmat, seguro que habéis resuelto un problema propuesto por Antonio Ledesma, que sigue en su órbita de proponer problemas en todas las competiciones de las que he hablado, pero también prepara para otras competiciones. Y también tiene una cosa que ahora yo aprovecho para hacer publicidad de ella, el problema del mes. Dirige la parte del problema del mes en la página de la Real Sociedad Matemática Española. Son una serie de problemas propuestos para todas las edades, desde primaria hasta senior, que yo os invito a que no solo resolváis, sino a que tratéis de proponer cosas. Todos estos asuntos nos llevan a un polifacético dentro de las matemáticas, Antonio Ledesma, pero que tiene alguna vertiente más fuera de las matemáticas, y entre ellas está una vasta cultura. Y por eso volvió de alguna manera a su pueblo a dirigir el Centro de Documentación de Poesía Visual allí en su pueblo. Y precisamente de una de esas cosas, de la poesía visual, de las matemáticas, de la relación y de lo que significan en el siglo XXI, hoy nos va a hablar. Creo que es una suerte poder contar con su presencia, con su docta palabra, y seguro que vamos a aprender muchas cosas y diferentes de lo que hasta ahora habremos visto de Antonio Ledesma. Sí, origami, papiroflexia, problemas, etcétera, pero también es una parte importante esta que nos va a mostrar. Cuando quieras, Antonio, encantados de oírte. Bueno, muy bien. Vamos a compartir pantalla. A ver si lo se hace bien. Vale, de acuerdo. Pues venga, vamos a empezar. Sí, la verdad es que yo creía que con participar en los papiloproblemas con Juan Ignacio Arroyo, Teresa Otero y las profesoras gallegas de papiloflexia hubiera sido bastante. Pero por culpa de Rafael Crespo en este brete. Y sí, llevo muchos años haciendo divulgación, 37, casi 40 me apuntan, y me siento un poco abrumado por la confianza que en mí han depositado. Y he de reconocerlo, algo preocupado, porque no sé si podré satisfacer las expectativas creadas por Edith, Rafa y compañía, ¿no? He hecho divulgación, como suelo decir, en entornos de proximidad, en mi centro, en mi localidad de trabajo, en centros participantes del Open Matemático, en concursos matemáticos, en jornadas, cursos y talleres, pero siempre en ambientes escolares y académicos. Y sí, los divulgadores, a veces, como si fuéramos misioneros, vamos a ambientes no matemáticos para hablar de cuestiones matemáticas. Pero en este caso se me pide que en un ambiente matemático se hable de algo, en principio no matemático. Y no es frecuente, por no decir la primera vez que me encuentro en tal tesitura. Además, con poco tiempo, porque yo hubiera
querido y para colmo telemáticamente, porque por culpa de la situación sanitaria no nos podemos ver, ¿no? Espero no defraudaros, aunque en algunos momentos os parezca que estoy hablando de algo que sea para matemáticas, ¿no? En condiciones normales, pues nos veríamos las caras y podríamos establecer un ágil feedback entre nosotros y sin duda yo me hubiera acicalado de otra manera para la ocasión. Bueno, qué duda cabe que la matemática vive un momento dulce, como no se ha visto nunca, se despiertan nuevas vocaciones, fruto tal vez de eso, de los concursos matemáticos, de los programas de estimulación matemática específicos para fomentar la cultura científica. Y bien es cierto, reconozcámoslo, que hoy en día las grandes multinacionales, las empresas, exigen a sus empleados un perfil mucho más generalista que el de hace unos años. Quieren en sus filas a personas muy bien preparadas, que afronten, analicen y resuelvan problemas desde una perspectiva global. La poesía visual también vive un momento dulce, y es porque ha comenzado a salir de los retos en que se encontraba antiguamente. Y aunque sigue siendo minoritaria, pues antes la disfrutaban los mismos que la participaban, hoy en día, gracias a la publicidad, las nuevas tecnologías, yo diría que todas las artes y las múltiples facetas visuales del mundo, las redes sociales, adoptan e incorporan e integran elementos y características propios de la poesía visual. Yo podría decir que tras un matemático y un poeta visual hay un espíritu inquieto, que le gusta experimentar, de mejorar y de interconectarse con otras disciplinas científicas o artistas más o menos fronterizas. Hoy se nos habla de perfiles STEM o STEAM. Establecer una relación entre la poesía matemática, como reza el título de esta conferencia, puede parecer en principio ir contra natura. Pues la influencia de la escuela medieval que separaba los conocimientos en el trivium y el quadrivium, en los saberes humanos y los saberes exactos, esa influencia sigue hasta hoy día, ¿no? Esta separación entre ciencias y letras es un enorme despropósito en personas en formación y, cómo no, en nuestros alumnos de enseñanza primaria y secundaria que están en el momento idóneo de sus vidas para ir forjando una buena y sólida base genética de conocimientos que les permita discernir y elegir con información y responsabilidad y madurez la vida del futuro que quieren transitar y que en un amplio bagaje cultural ya habrá tiempo de especializar, a la que le insta hoy el mundo moderno, ¿no? Y sí, es cierto que yo cambiaría ese anagrama, que ya me habéis visto algunos decir, y pondría, traería a castellano, permutaría esas letras, para que fuera mates el nombre. La charla de hoy pretende reivindicar la A, ¿de acuerdo? Yo creo que los profesores de matemáticas, especialmente los de las primeras etapas educativas, primaria y secundaria, tenemos la enorme y a la vez fascinante responsabilidad de mostrar las matemáticas en un singular aglutinador, y con mayúsculas, como una parte esencial de la cultura, con un potente factor integrador de múltiples disciplinas y saberes. Esta tarde os voy a hablar un poco de poesía visual, de poesía y matemáticas, de fantasía, de imaginación, de creatividad, de utopía y razonamiento, brotando a la vez a borbotones, a la vez y a borbotones, ¿no? De cómo la poesía visual a mí me ha permitido, como profesor, llegar a un sinfín de alumnos y ver cómo todos aquellos que entran en este juego, en cierta medida, se aproximan con otros ojos a la causa, a las matemáticas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué es eso de la poesía visual y matemáticas? Pues he elegido esta imagen como algo curioso. Como anécdota diré que encontré un póster en una tienda de material para bellas artes, encontré en un expositor esta imagen. Luego la lámina. Luego la he buscado para la exposición. Y fijaros bien, está claro que esa fórmula de matemática nosotros la valoramos como la más bella de las matemáticas. Pero a mí lo que me llama la atención, para que veáis lo que es un poco poesía visual, es que aquí yo la encuentro enmarcada. Jolín. Es decir, no es cuestión de teorizar, pero a grosso modo la poesía visual va a ser aquel texto con o sin imagen, o aquella imagen con o sin texto que de alguna manera nos conmueve, nos emociona. Como dicen algunos jóvenes golpeándose en el corazón, nos llega a la patata, ¿no? Así pues, luego he visto algunas más, ¿no? Hay que destacar a tres personajes en esto de la poesía visual, tres perfiles de personas. La que crea o emite el poema visual, la que lo lee o lo recibe y la que lo usa con fines diversos, desde los simplemente expresivos, comunicativos o artísticos, hasta otros provocativos, panfletarios o incluso espurios, sí, para malmeter, pasando por los didácticos de enseñanza y aprendizaje que sean los que más nos puedan interesar. El término poesía visual puede inducir a pensar al lego en la materia, al que se encuentra con él por primera vez,
en el hecho literario de escribir poesía e ilustrarla más o menos profusamente. Sí y no, como diría Rajoy, en una gallega ambigüedad impropia de un matemático, ¿no? Y es que me temo que va a ser muy difícil definir poesía visual, y cuando se da una definición y se acota el término, no tarda en aparecer algún creador que, transitando por los límites de esta definición, trata de ampliarla o incluso de hacerla estallar, obligando de nuevo a buscar otra definición que sucesivamente, tarde o temprano, volverá a ponerse en entredicho. Algún poeta visual como Julián Alonso dice que poesía visual es ese acto creativo que participa de elementos tanto literarios como extraliterarios. Literarios son todos aquellos que se utilizan tradicionalmente para componer un discurso lineal e inteligible, incluyendo aquellos de carácter experimental, cuya base principal es la palabra con cierto significado. Y elementos extraliterarios serían aquellos, los sistemas de comunicación y conocimiento, ajenos al idioma, como pueden ser todas las señalécticas de hoy en día, los colores de los semáforos, las señales contra incendios, y de elementos artísticos, como pueden ser todo tipo de artes que tengamos en mente, ¿no? La poesía visual es un hecho creativo que, bien por sí mismo o bien con la ayuda de un título que sirve como detonante, provoca en el espectador un proceso de asimilación y elaboración mental propia del concepto que la obra sugiere. Existe, por tanto, en la poesía visual, más que en cualquier otra parcela del arte y la creación, una integración autor-espectador o autor-lector, sin cuya conexión el poema visual no existiría, o no sería un poema visual, porque no había respondido al fin primordial de provocar una relación intelectual y de conocimiento en quien lo contempla. En un poema visual se establece una relación entre dos lenguajes como mínimo, uno icónico y otro verbal, y en su aspecto visual pueden también involucrarse lenguaje sonoro, fonético, de signos e incluso matemático. Y claro, si el lenguaje matemático tiene cabida en el poema visual, la poesía visual debe interesar a los matemáticos. Y al intentar analizar un poema visual, desde su proceso de creación hasta su interpretación, entran en juego una serie enorme de elementos funcionales, como la disposición tipográfica, el uso del color o su ausencia, la distribución del espacio, la inclusión de gráficos, fotografías, dibujos, partituras, collages y otros componentes prácticos que pueden crear caligramas, pictogramas o ideogramas, etc. Y claro, todo esto debe interesar a los profesores, en particular a los de matemáticas, que pueden encontrar en el poema visual un rico recurso que exige un ejercicio de síntesis y de ahorro de medios para hacer llegar un mensaje, y un fino ejercicio de decodificación, de discernimiento, que activa infinidad de procesos mentales, como la capacidad de observación, de indagación, deductiva, crítica y en general de emitir y valorar juicios, de razonar en definitiva. Además, el poema visual tiene un carácter transgresor, iconoclasta, y rompe con los convencionalismos de las formas e incluso del arte. Y claro, esto gusta hoy en día a los chicos soñadores o inquietos, apasionados ilusianos, como son los adolescentes con los que nos enfrentamos día a día. Si quisiéramos hacer un repaso, un recorrido sobre la poesía visual a lo largo de la historia, tenemos ya las piezas claves que definen este arte pequeño, variante del arte. Me voy a centrar en varios momentos a lo largo de la historia y vais a ver un poco el perfil que caracteriza a los personajes. Uno de los primeros poemas visuales que nos tropezamos es El huevo de Simias de Rodas, un poema de 10 pares de versos, cada uno con una métrica más larga que la anterior, hasta el centro, y que luego va disminuyendo. Es un juego de metáforas, alegorías y simbolismo propuesto por el autor, que tiene la particularidad de que su lectura no es lineal. El que quiera encontrar el sentido al texto tiene que empezar leyendo el primer verso, luego el último, luego el segundo, el penúltimo, tercero y antepenúltimo. Imaginaros el placer que debe sentir la persona que crea que rompe con la norma de escribir un poema normalmente, y la sorpresa que se debe llevar la persona que deduce o encuentra que eso tiene sentido de esa manera. Esa característica lúdica va a permanecer siempre a lo largo de toda la poesía visual. Otro personaje curioso, ya me voy al siglo IX, después de Cristo, es Rábano Mauro, que fue un arzobispo de Maguncia y sin duda es un precursor de los poetas de vanguardia del siglo XX. Él hacía poesía de una manera curiosa. Escribía poemas con figuras incluidas. Podéis ver, si seguís el texto, se puede escrito en latín, evidentemente, pero
conseguía que en ciertos gráficos que él resaltaba de alguna manera se encontrara un texto peculiar. En esta cruz se puede encontrar en cada uno de sus brazos, como si fuera palindrómica, la palabra Oroterras Samurán. Es algo así como hacer crucigramas. No deja de tener su encanto el conseguir que el texto tenga sentido y se pueda conseguir en torno al dibujo esa particularidad, ¿no? También en las culturas orientales se encuentra, digamos, poemas con espíritu combinatorio, y aquí encontramos una obra de Yang Hui, que es la manera de escribirla, que venía en un libro que se titulaba Espejo precioso de los 4 elementos. Esta componente combinatoria también la encontramos en Ramón Llull, todo esto en el siglo XIII, que para convertir a los fieles o dar catecismo hablaba de las cualidades divinas. Si las cualidades divinas eran 15, y entre ellas podemos distinguir bondad y generosidad, vemos que en un momento dado tenemos aquí bondad y generosidad. No hace falta escribir generosidad y bondad, ya se da por hecho. La persona que tiene al menos una o dos cualidades de la divinidad, ya se puede decir que es un caso de buenomía, ¿no? Otro caso curioso es el soneto figurato de Giambattista Palatino. Palatino es una de las fuentes que tenéis en vuestro ordenador en su honor. Él hacía lo que tenéis cierta edad, y ya tenéis chicos en edades de aprender, sustituía algunos nominativos por figuras, como podéis encontrar aquí. Pero tenía la particularidad de que la figura no tenía por qué hacer referencia a lo que representa. Podía ser simplemente un sonido. Por ejemplo, en este último verso, aquí podemos ver una N, un huevo y un sol. Un nuevo sol. O sea, el huevo no es palabra que venga en ese momento, sino que es un juego fonético que se permite el autor con esta particularidad. La verdad que es muy bonito, y este es un poco el antecedente de esos librios que vienen con pegatinas para enseñar a leer a los pequeñajos, ¿no? También son típicos los acrósticos. Los acrósticos que habéis encontrado en algún... se suelen encontrar en plan vertical, las iniciales de cada verso. Aquí he encontrado uno muy bonito, dedicado a Carlos II de Austria, que es circular. Sí, es la particularidad que es circular. Carlos de Austria. Y esta, que viene al centro, se puede también utilizar como inicio de la dedicatoria. A Carlos de Austria. ¿Vale? Muy bonito. Mucho más currado que este improvisado acróstico fuga de vocales, le envié a Edith para que lo pusiera como resumen de una presentación de la conferencia. Poesía visual. Bueno, lo dejaba de ser una pequeña broma. Y ya viniéndonos a finales del siglo XIX y principios del XX, nos encontramos con las vanguardias literarias, como Mallarmé, Apollinaire, hicieron del caligrama todo un arte. Y en nuestro país, pues la figura de Joan Brossa, todos la conocemos y ha hecho que la poesía visual pues, se reconozca de alguna manera en ambientes estudiantiles. Y es que el caligrama, tal vez sea por lo que nos dicen en la escuela, siempre se ha considerado el prototipo de poema visual. Hoy los grandes caligramistas han conseguido una vuelta de tuerca impresionante, y la verdad que son muy buenos. Un ejemplo es Edu Barbero, que aquí nos cuenta un caligrama en espiral. Este ángel sin nombre, podemos seguir, a ver si podemos ver, este ángel sin nombre que atraviesa la noche de un extremo a otro, que llueve el reloj equivocado, este ángel con acento enroquecido. Y además vemos sombreado, de alguna manera, que crea efecto de volumen, el texto en otro siguiente verso, ¿no? Y la espiral, al igual que la hélice, es una de esas formas básicas de la naturaleza que sugiere sujeción con seguridad y que simboliza continuidad. Otro caligrama bonito también de Edu Barbero es este, que dice, ya por sí mismo, dice que es un poco la poesía visual. La palabra se transforma, se desdibuja o se dibuja y llega a ser objeto, adquiere valor visual, pero no necesita unirse a otras para formar un poema. El círculo es el símbolo de la perfección, simboliza también perfección, y el ángulo lo divide con su penetrante y concéntrico vértice en partes más o menos iguales según su apertura. Pululan ya por la red también estos
estos poemas visuales de Alfredo Espinoza, en su poemario El corazón sin sentido, mexicano, es Alfredo, ha caligramado de alguna manera las obras de Etchell. Aquí vemos molinos dibujando, veis las manos dibujando, vemos otro que es el de división cúbica del espacio, donde en las jacenas, en las caras de las jacenas o de estas vigas, es donde escribe para crear el efecto de volumen. O esta clásica corteza que ya hemos visto muchas veces de Etchell, también la caligrama de alguna manera. Me gusta porque inventa una palabra que dice mucho más de lo que paladrar. Paladrar no es una palabra, es un verbo que tiene connotaciones muy curiosas, ¿no? Seguro que se os ocurren a vosotros también. En la cinta de Moebius, que lo conocemos con las hormigas, él escribe: el gusano y la mariposa viajan en las bandas de Moebius, donde el envés es el revés y se juntan los exteriores y se tornan los contrarios, los rivales. Estas alteraciones del modo de leer un problema, estos artificios compositivos para crear palabras legibles en otras direcciones, son una muestra de la componente lúdica que ya os decía, de la dosis de fantasía y de creatividad y del alto esfuerzo de raciocinio que exige hacer poesía visual y que han sido constantes a lo largo de la historia y aún lo son. Imaginaos a esos autores absortos y enfrentados al difícil reto, de forma parecida a lo que hacemos los resolutores de problemas, de matemáticas, a abordar problemas. Además, con la clara intención de provocar la sorpresa y la reflexión en el lector, de jugar con él, de reclamar su atención, de forma también parecida a la que vosotros, los profesores, proponentes de tareas matemáticas, de problemas en particular, pretendéis con vuestros alumnos. Podríamos asegurar así, pues, que tanto el hecho de componer poesía visual como el de resolver problemas tienen desde el principio similitudes. Y a la vez podemos afirmar, según nos dice Miguel de Guzmán en su texto Para pensar mejor, que los menesteres para crear o interpretar poemas visuales y para proponer o resolver problemas no son solo mera imaginación o mera lógica. Aparte de requerir esfuerzos conscientes, se dan toda una suerte de resortes inconscientes que, una vez puesto todo nuestro mecanismo mental en tensión, son capaces de colaborar con gran eficacia, junto con los sentidos, la memoria, el entendimiento, la pasión. Y pueden llegar a aunar, por sorprendente que parezca, visceralidad y reflexión. El poeta visual, descontextualizando, desconstruyendo la palabra o la sílaba, la letra o el número, cualquier signo gráfico, puede llegar a decir mucho más de lo que en principio se propondría. Puede plantear con ello un enigma al que el perspicaz lector dé una solución distinta a la pretendida por el autor del problema. Si yo valorara de esa manera bisueña la idea de poesía visual, un poema visual es un texto con o sin imagen, o una imagen con o sin texto, nos llevaría a la subjetividad. Yo creo que el lector o el espectador es quien valora de poema o no la propuesta creativa del autor. Y es el alumno quien será el que tilde de problema o no la tarea propuesta por el profesor. El poeta lo puede pretender, el profesor también, pero queda siempre en manos del receptor la valoración del poema si te emociona o la del problema si al menos te mete en una situación de bloqueo. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo el poema visual se funde de manera eficaz y llamativa con el problema. Problema y poema, ahí vemos cómo se encuentra el poeta visual, es capaz de encontrar una relación gráfica entre ambas historias. Bien, me meto en esta otra imagen enmarcada, que es de Justin Mullis. Justin Mullis fue el autor de la lámina inicial que os puse y que vi en la tienda de objetos de material de bellas artes, no la que he puesto. Ahí se ve, bueno, una tarde fresca en Hannover. Ahí se ve una suma infinita de término inicial un medio y razón un medio. Y un texto debajo que no llega a ser ni más ni menos lo que ocurrió con un amigo en la tarde en el bar en el que entraron Justin y su amigo amante de las matemáticas. Que no es nada más y nada menos que un pequeño chascarrillo, ¿no? Que conoceréis. Un número infinito de matemáticos entra en un bar y el primero dice una pinta de cerveza. El segundo, yo media pinta. El tercero, yo un cuarto de pinta. Y antes de que continuaran, el camarero levanta la mano y dice, entendido, es suficiente. Puso 2 cervezas encima de la barra y dijo, ya ustedes que deben conocer sus límites apañarán, ¿no? Bueno,
puede parecer una pequeña broma. Otra obra de Justin Mullins es esta. Él decía que las matemáticas evocan muchas emociones, pero las más poderosas a menudo provienen de los errores. Esa lámina contiene un error que es fácil de cometer, pero difícil de detectar, y genera perplejidad, frustración y diversión. Él parte de la base de que las matemáticas son belleza, elegancia y poder, aunque también tiene su componente oscura, su componente de frustración, ¿no? Pero él cree que las matemáticas son un vehículo para el intercambio social, ¿no? Y dice, no me interesan las matemáticas como a menudo se las describe. Me interesa lo que Ruben Hess, recientemente fallecido, en su famoso libro ¿Qué son las matemáticas en realidad? Las matemáticas deben entenderse como una actividad humana, un fenómeno social, parte de la cultura, históricamente evolucionada e inteligible, solo en un contexto social. Mi trabajo intenta capturar ese elemento de las matemáticas. Para mí es una experiencia emocional. De hecho, me siento como si viajara en una montaña rusa. Pero he de decirles claramente que no soy matemático. No reclamo las ecuaciones que he seleccionado en mi trabajo. Esos son descubrimientos de los filósofos, de los científicos, de los matemáticos, que se pasan la vida explorando un mundo matemático y revelando sus grandes maravillas. Para mí son como los grandes exploradores que regresan de costas lejanas con historias de tierras fantásticas y criaturas mágicas. Si los matemáticos son exploradores, entonces mi papel es el de un fotógrafo que vuelve sobre sus pasos. Durante mi viaje, fotografío lo que encuentro. Con eso quiero decir que lo encuadro, lo grabo y luego lo presento. No hay duda, no hay nada particularmente especial en ese proceso. De la misma manera que una fotografía ordinaria es una instantánea de un área extraordinaria, de extraordinaria belleza natural, una fotografía matemática es una instantánea de la belleza o de los sentimientos, del poder, del humor o del romanticismo de las matemáticas. Me parece totalmente genial. Bueno, os voy a presentar algunos de los poetas visuales que nos han impactado a todos los profesores. Empezamos con Lewis Carroll. Lewis Carroll debe ser un poeta visual, para mí, porque muchos de sus trabajos me han llegado a emocionar. Voy a poner, por ejemplo, sus metagramas o sus dobletes, cómo pasábamos del mono al hombre en 5 pasos. Es un juego donde la palabra inicial y la palabra final van quitando y metiendo una nueva. Hay alguna regla más, en algún caso se puede cambiar esa regla y la letra que se cambia puede ir en otro orden, pero bueno, digamos que en plan rígido esta es la forma de... Y uno de los dobletes que nosotros jugamos es la que hace referencia a pasar de amor a odio. Un refrán en castellano dice que del amor a odio hay un solo paso. Al intentar hacerlo, pues vemos que nos cuesta pues 1, 2, 3, 4, un poquito forzado, así, 5 y 6. Hemos conseguido en 6 pasos pasar del amor al odio. Pero el hecho, el dicho, al amor al odio hay un paso, es una paremia, una especie de refrán, una frase popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral o un consejo o una enseñanza, y particularmente bien estructurada en verso con o sin rima, ¿no? El poeta visual es capaz de resolver esto tal y como reza el dicho. Del amor al odio hay un solo paso. Y vamos a verlo. Resulta fácil pasar de un estado a otro, cuando la relación rota, ya sea amorosa o amistosa, desemboca en una relación de odio, ¿no? Como se dice que del amor al odio solo hay un paso, no es extraño pensar que algunas de las estructuras cerebrales que se activan para el odio lo hagan también cuando las personas se enamoran románticamente. Así lo constatan, parece ser, estudios neurológicos que demuestran que la corteza frontal, el glutamic y otras estructuras cerebrales se activan con individuos que sienten ambos sentimientos, ¿no? Es cierto que no es todo coincidente. También se ha observado que la corteza prefrontal, asociada al juicio y al razonamiento que se desactiva en el amor, no lo hace tanto cuando lo que sienten las personas es odio. Es algo así como si el odio requiriera conservar la capacidad de razonar para calcular mejor cómo proceder contra el odiado, mientras que el amor romántico, el enamorado, suele ser menos crítico y juzga menos al amado. El amor, un tema poético por excelencia, y el amor, ya sabemos, incluso el matemático enamorado, que aunque conocedor de la paridad y de las congruencias módulo, quiere asegurarse del resultado al deshojar la margarita, ¿no? O evitar el azar de una potencial partida de ruleta rusa. Y ese tránsito del no al sí, ese metagrama de no a sí, en inglés es un poquito más complicado,
porque en inglés sí requiere 3 letras. Pero eso no impide que el poeta encuentre ese tránsito es posible de una armoniosa y linda forma, pero también peligrosa, porque en más mínimos del lead en el giro lo puede llevar a una situación no definida claramente. El truco, pues lo tenemos aquí, ¿no? Y si hablamos de amor, el ósculo o el beso con respeto y afecto es la señal clara de amor, es una señal evidente de amor, ¿no? Y aquí tenemos nuestro beso de las 3 circunferencias, un poema que inspiró a un químico, pero no era la relación de esas 3 circunferencias tangentes 2 a 2, sino la relación matemática elegante y simplísima de las curvaturas que ligan esas 3 circunferencias. Si dadas las 3 circunferencias en negro conocemos su curvatura, podemos encontrar una cuarta que cumple esta relación sencilla. La suma de sus cuadrados es la mitad de la suma de las curvaturas. Si dejamos libre la curvatura cuarta en uno y otro, tenemos una ecuación de segundo grado que nos da 2 soluciones. Una es la tangente interior, que sigue besando a las otras 3, y otra exterior. Curvatura, los inversos de los radios, también podemos escribir la relación de esa otra manera. Y a veces el amor es contagioso, y esto se puede extender de alguna manera. Bueno, claro, el amor. Y si un matemático se enamora, ¿cómo le sabe? ¿Cómo lo expresa? Bueno, tiene sus recursos, ¿no? Aquí vemos como tanto si el ego es positivo como si es negativo, al aproximarse a cero, algo así como el desprendimiento total, su valor inverso, el verdadero amor, parece decirlo más blanca, el autor, se dispara creciendo gozosamente. Sí que es cierto que esto también tiene sus pequeños inconvenientes. No es la primera vez que tratamos en clase a alguna parejita que no atiende debidamente a nuestras explicaciones o a nuestros requerimientos. No estaría pues de más dejar esta pegatina en la puerta del aula como advertencia a los profesores que vengan a las próximas clases. Un segundo poeta visual, Martin Gardner. Sí, Carroll y Martin Gardner nos emocionan con sus trabajos y son grandes autores que han ligado poesía y problemas. Carroll y Gardner han sido tratados por otros conferenciantes en las sesiones del programa Marzo-Mes de las Matemáticas. En este libro, Martin Gardner tiene un artículo que habla sobre las trenzas y la teoría de grupos. Él simula o modeliza de alguna manera el comportamiento de 3 hebras o cuerdas con este esquema. Si une la cuerda A con la cuerda B, quiere decir que la cuerda A y B se intercambian. No, el modelo no expresa si lo hace por encima o lo hace por debajo de la cuerda, no importa. Y entonces aquí tenemos las posibles pautas de un movimiento de trenzado de 3 cuerdas, las 6 permutaciones de las cuerdas. Aquí vemos, por ejemplo, que la permutación, la R, intercambia A y C. Es decir, que la manera de seguir y leer el esquema es la siguiente. Si empiezo en A y llego a un cruce, lo tomo. A no ser que cuando llegue a un cruce, aquí por ejemplo en B, me encuentre una doble opción. En ese caso continúo. ¿De acuerdo? Pues entonces, si la permutación R, que vemos aquí en la tabla, en la tabla de operaciones, esta intercambia A y C, y la S lo que hace es cíclicamente corre la B a la izquierda, hacia la derecha. Vemos aquí que la A lo que hace es venir al final, la B sigue el camino, llega al primer lugar, y la C al centro. Si permutamos C y A y hacemos ese movimiento, nos encontramos B a C, la permutación P. Está en la tabla de las operaciones elementales de esta regla. ¿Vale? Bueno, pues mi propuesta inicial la podíamos modelizar de alguna manera. Si queremos cambiar en un momento dado este string por mates, la S y la M hay que cambiarlas. De alguna manera eso va a exigir que yo ponga una línea que une S y M. Y TA va a pasar a T. Va a ser una permutación circular en sentido contrario. Con estos movimientos, con estos símbolos, encontramos esta regla. Por ejemplo, la E, llegamos aquí, doble cruce, continúo, cambio aquí cruce único y llego a la E. La M, evidentemente, me lleva al inicio. ¿Vale? El permutar tiene que ver con la mezcla. Bueno, antes de seguir, aquí vemos un par de poemas visuales donde el artista juega con la permutación de la palabra.
y hace referencia justamente a los artistas, astros y ostras, estrellas y ratas. Me gusta un poco más, por ser menos violento, el poema visual de Alejandro Zorzón, que liga las dos palabras sentido y destino, y reflejando en negro aquellas letras que de alguna manera son permanentes en ese movimiento. Y luego ya el tránsito de una a otra, pues cada uno lo toma, o el cruce lo toma a la altura que quiera. Es un poquito una buena alegoría de esa relación. Bueno, la permutación quiere, digamos, por excelencia, llamativa, el juego en las cartas, barajar. Una mezcla de cartas de modo peculiar. Este es un ejemplo como un profesor llega a hacer poesía visual sin llegar a pretenderlo. Es decir, que es posible que algunos de vosotros seáis autores, hayáis construido algún poema visual o algo que emocione a otras personas sin que fuera vuestra intención. Y por eso lo he traído aquí a colación. Fijaros, ahí tenemos una permutación, una mezcla peculiar. Tenemos 32 cartas y lo que hacemos es una mezcla simétrica. La primera carta se queda en el primer lugar, la última también. La segunda carta pasa al tercer lugar y aquí la segunda pasa al penúltimo lugar. Y así con todas, la tercera al quinto, la cuarta al séptimo y ya está. Si esa mezcla la volviéramos a hacer, daría esta solución. Los colores no se ven, es una gama de grises y negros, pero en 5 etapas volveríamos cíclicamente a la situación inicial. Si en vez de tener un mazo de 32 cartas, tuviéramos un mazo de 64 cartas, el ciclo se va a producir en 6 etapas. Una más. Duplicando el número de cartas, pareciera que aumentáramos en 1 el ciclo. Si tuviéramos 128 cartas en la baraja, al hacer esa misma mezcla, precisamente, en 7 pasos volvemos a la situación inicial. Y ya cuando tenemos 256 cartas, y el ciclo se produce en 8. Pero la imagen que tenemos ahora adelante no deja de ser un bonito mar de dunas. No sé si en el desierto o en la playa, pero es una imagen preciosa. Desde luego, llama la atención casi más que el hecho matemático en sí, ¿no? Y es que permutando letras, colores o grafías, ha habido poemas visuales siempre a lo largo de la historia. La evolución del estado de madurez de una manzana, o jugando y quitando anagramas con colores, no hace falta que se permuten todos, simplemente suprimir. Se pueden crear efectos ópticos, como por ejemplo estos que vemos aquí, simplemente con pequeños cambios y pequeñas supresiones. Y tenemos un juego también muy bonito. Los poemas visuales son en torno a los años 60. O sea, no es que sean actuales, pero daros cuenta que todo este tipo de juego hoy en día nos parece mucho más normal y mucho más frecuente porque lo encontramos en infinidad de situaciones. En la publicidad, en las redes sociales, si se juega con esto. Yo he querido hacer un pequeño homenaje a esos pioneros en este tipo de juegos. Aquí vemos, por ejemplo, uno muy bonito, donde tenemos 2 grafías japonesas que significan río. Y estas 2 grafías que tenemos aquí significan arena. De hecho, el poema visual se llama río o un banco de arena. No deja de ser una metáfora de cómo se cruza el agua y la arena en el lecho de un río. Muy bonito, ¿no? Bien, un tercer poeta visual. Este es menos conocido, ¿vale? Pero sí que me gustaría traerlo a colación. Es Caprecar, un maestro de escuela, autodidacta, matemático indio, que desde niño estuvo fascinado por los números. Descubrió un montón de interesantes propiedades recreativas. Y en su época, muchos de sus correligionarios las tacharon de triviales y sin importancia. Hasta que en el año 75, Martin Gardner le dedicó un artículo en su columna de la revista Investigación y Ciencia. Aquí tengo un par de poemas visuales que hacen referencia a lo que conocemos como constante de Caprecar. Una constante que no se ve muy bien, y que ahí se expresa de alguna manera. Otra forma de probar que eso podía pasar desapercibido hasta que llegó a Caprecar es otra manera de representarlo. Si se quiere leer este texto, hay que inclinar un poco el folio y verlo de manera que se reduzca
el tamaño de las letras. Y sale perfectamente lo que se vislumbra de alguna manera 6, 1, no sé qué, 4. Sí, 6, 1, 7, 4 es la constante de Caprecar para los números de 4 cifras. Con el ejemplo se verá más claro. Si tenemos un número de 4 cifras y las ordenamos de mayor a menor, y ahora le restamos el mismo número con las cifras ordenadas de menor a mayor, obtenemos un nuevo número, 4 cifras. Si repetimos el proceso, tarde o temprano, descubrió Caprecar, en no más de 7 iteraciones, se llega a una constante, al 6174. Este es un caso de 6 pasos y tengo un ejemplo de 7 pasos, el camino más largo. Si poner ceros, pues evidentemente ponemos 0025 para invertir y aquí tenemos cómo a lo largo de esos 7 pasos llegamos a un ciclo que ya no tiene salida. La constante de Caprecar existe para números de 3 cifras, también de 4, pero no hay para 2 y para 5. Incluso para 6 cifras, la constante de Caprecar es doble. Hay 2. Es posible encontrar 2 ciclos. Bueno, precioso. Otra particularidad y otra cosa que nos descubrió Caprecar. Los inversos de los cuadrados de los rebunis, es decir, los números que se escriben únicamente con 9. Aquí tenemos 99 elevado a menos 2. Es un número periódico puro cuyos decimales son 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 10, 11, 90, 91, 92, 97 y 99. Y de nuevo 0,1. El 98 no está. Caprecar descubrió que esta propiedad se cumplía con todos los inversos de los cuadrados de números formados con 9. En un 89, 9 por 9, ocurre lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está el 8, me pasa el 9. Este es el ejemplo anterior, que bien valía un poema para la ocasión que hemos puesto. Pero si pusiéramos 999 por 999, tendríamos los decimales desde el 001 hasta el 997, 999. La verdad que es algo tremendamente particular y bonito. Bien, pero fijaros si es, no sé, si esa relación entre poema y problema es tan sutil que con este poema se expresa de alguna manera bonita, como una ligera brisa o un ligero alteración de la palabra problema la convierte en problema. Es una brisa, un aire fresco y agradable que permite pasar de una a otra. Mirad si es importante la poesía visual para la humanidad, que cuando el hombre sintió la necesidad de contactar con otras civilizaciones intergalácticas, decidió emitir un mensaje en forma de poesía visual, con el píxel binario comunidad mínima, capaz de proporcionar cierta información. Esto ocurrió allá en el año 1974 desde Puerto Rico, en Arecibo. Se enviaron una serie de pulsos lumínicos al cúmulo globular de Hércules M13, una serie de encendidos y apagados que producen descripciones del sistema solar, de la química básica de nuestra forma de vida, la forma y el tamaño de un cuerpo humano, las cifras del 1 al 10. Aquí vemos, por ejemplo, la figura de arriba, el sistema binario, escrito en orden inverso. La señal de abajo quiere decir que hay información. Es arriba donde tenemos apagado 1, el 001. La siguiente es apagado 10, 010, el sistema binario. La señal se alcanzará, según parece ser, dentro de 26.000 años. Y si la humanidad sobrevive, pues ya sabemos que dentro de 52.000 años podemos tener una respuesta a tal mensaje. Los matemáticos, también los profesores de matemáticas, somos muy emocionables. ¿Y es posible comparar poesía visual y matemáticas? Pues sí. Y como siempre, el poeta visual mete el dedo en la llaga de una manera súper ingeniosa. Con esta regla de 3 tan sencilla, ahonda y no hiere, pero sí que emociona de alguna manera. Si 1 por 1 es matemáticas, esto, de alguna manera, es poesía. Muy bonito también. He puesto ejemplo de 3 poetas visuales. Y ahora voy a poner un ejemplo de un movimiento artístico, una variante de poesía visual poco habitual, poco conocida, y que podría pensarse que no es habitual y no es fácil tratarla llevarla al aula matemáticamente. La han llevado otros profesores de lengua, de filosofía, con bastante acierto. Y es el tachismo. El tachismo consiste en coger un texto, aquí una página del Apocalipsis,
y tachar con más o menos imaginación, poniendo a juego la creatividad del autor, de forma que surja una especie de poema nuevo. Por ejemplo, aquí leemos: al ángel de oro que hallaste caído, antes fue colocado en su favor, yo le daré a comer pobreza para que tenga oídos. Bueno, hay una regla, como siempre, una regla no escrita del tachismo, y que se incumple fácilmente, vamos a verlo enseguida en la siguiente diapositiva, no cambiar el orden de las palabras en el texto original, que se puedan combinar las palabras y letras sobrantes como se desee, pero siempre que aparezcan en el mismo orden que el texto original. Eso se va a romper enseguida. Y hay otra consideración ética para no ser acusados de plagio y por no tener problemas de conciencia, por no crear una nueva obra, borrar, a ser posible, más del 50% del texto original. Pues no tardó mucho en romperse esa regla. Aquí vemos cómo esta palabra no continúa a esta de aquí, y el autor lo que hace es recalcar de alguna manera para decirnos por dónde hay que seguir leyendo. Y no sé si este último tachón lo ha hecho para compensar la ley no escrita del 50%. Yo creo que sigue habiendo más de media página sin alterar. Y uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con las matemáticas? Si es que se puede sacar partido a esto en clase de matemáticas. Sí, seguro que sí. Es cuestión de vuestra imaginación. Se puede. Aquí vemos otros ejemplos de cómo una profesora de lengua, Miriam Paternoster, italiana, ha hecho un tachismo de una manera totalmente original. Y esta es muy bonita también, como un paraguas con acuarela, tachando sutilmente con acuarela la lluvia, son las íes que hay en la página. La verdad que me parece tremendamente bonito. Si queremos darle un toque matemático, Fernando Millán tacha y no quiere decir nada con las palabras que deja sin tachar. Él juega con la forma. Este es un texto circular. Aquí la pretensión del autor es otra. Bueno, esto de tener figuras geométricas ya podía acercarnos de alguna manera a pensar que tiene que ver, el tachismo se puede unir a la matemática, se puede conectar con matemáticas. ¿Vale? Esta forma de tachar, creando un efecto óptico de profundidad, pues también sugiere una componente geométrica que le da valor distinto al texto que se quería tachar. ¿Cómo he llevado yo al tachismo al aula en alguna ocasión? Pues de esta manera. Aquí vemos los decimales, no he tachado, he cambiado de color, aunque también existía la versión tachada. Los decimales del número e. Y he recalcado en rojo los decimales del número pi. De ahí viene pi en e. Existe, claro está, la versión distinta, la versión contraria. En el número e podemos encontrar las cifras decimales del número pi, e en pi. Y se puede hacer tachando. Esto crea un juego bonito y el poema surgió a raíz de un trabajo que hicimos con alumnos profesores de filosofía, porque la palabra racionalidad y la palabra irracionalidad en nuestro ambiente tienen unas connotaciones muy peculiares, distintas a las que se tienen en la vida real. Entonces yo me puedo hacer preguntas y se la pueden proponer a los alumnos. ¿Existe irracionalidad? Aquí el número pi está dentro de una irracionalidad. ¿La irracionalidad está siempre dentro de un irracional? ¿Se puede encontrar irracionalidad dentro de un número racional? ¿O al revés? ¿Puede haber racionalidad dentro de un número irracional? Es decir, si yo, el número, por ejemplo, el 0,3 periodos, yo lo encontraría en el número pi. Tengo la certeza de que cada vez que encuentro un decimal 3 en el número pi, voy a encontrar otro después. La manera de tratar el tema, pues la verdad que es una pasada y es una riqueza, un placer trabajar con estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver la poesía visual en distintas ramas de las matemáticas. Bueno, aquí ves antes, ya con el tachismo ya tiene su estética propia, ya no hace falta tener texto que tachar. Aquí vemos un ejemplo de cómo esa estética se puede hacer cortando papel. Incluso se puede hacer piropoemas, es decir, quemando el papel, dando una sensación de mar o de isla muy, muy peculiar. O esta otra, ya combinando otras estéticas, como puede ser el collage o la postura y ese tipo de cosillas. Y alguna muy bonita como esta de una autora japonesa. Bueno,
Vamos a ver poesía visual en los distintos ramas de la matemática. Mirad, cuando un alumno llega por primera vez al instituto, la primera de las clases que en primero de la ESO le hablamos de los números naturales, de su carácter cualitativo y de su carácter cuantitativo. De su carácter cualitativo, si nos extendemos un poquito, lo más que decimos es que con los números se pueden etiquetar cosas, que tu número de móvil y el número de móvil de tu compañero no lo puedes sumarlos, no puedes multiplicar, no se hace ese tipo de operación. Y enseguida pasamos al carácter cuantitativo del número, cómo se opera, cómo se trata y ese tipo de cosas. No sé por qué narices ese párrafo o medio párrafo de carácter cualitativo no se explota al máximo. Yo incluso propondría hacer una unidad didáctica sobre el tema de carácter cualitativo del número, de la posibilidad. Y aquí vamos a ver algún poema donde eso se refleja. Tenemos una etiqueta o un pie de número, 1, 2 o 3, que solo es cierto en el final, el último. A no ser que lo que hagamos sea etiquetar la grafía 3 que estamos numerando. Este poema visual, de alguna manera, aúna esos dos caracteres. Y me pareció bastante llamativo usarlo y explotarlo para recalcar ese tipo de situación. Otro ejemplo que muchas veces vemos, y este poema visual también lo han recreado otros autores, es este, que solamente hace falta saber leer lo que estás viendo. Si ya conoces que tienes un 0 y le sumas otro 0, consigues 2 0. Es muy difícil, se llama aritmética, ¿eh? Esto que llega a ser 20 no es natural. Así, muchas veces el chico llega con esas dificultades. Pues aquí es simplemente leer el signo que se nos presenta delante. Muy inferior también, ¿no? Otro que se puede presentar como si fuera un criptograma, y de hecho yo lo he presentado como un criptograma, es este poema de Fernando Costa y Adrià, de Valencia también, ¿no? No, más no, es sí, este. Si este lo pones como si fuera una grafía única, se puede resolver y encontrar todas las soluciones que tendríamos ante esa particularidad, ¿no? Otro caso donde la aritmética es tremendamente difícil de enseñar. Si este símbolo lo considero yo sumar, adicionar, pues 5 y 2 y conjunción copulativa, dicen los de lengua, ¿no? La manera de añadirle al 5 el 2, el resultado es este. Inesperado, pero depende cómo leamos este tipo de actividad. Estas operaciones o estos juegos yo los hacía con los alumnos del antiguo COU, que serían matemáticas comunes o matemáticas, había matemáticas comunes y matemáticas especiales. Y para tratar el concepto de ley de composición interna, jugaba con esta propiedad tan llamativa. Se puede hacer en versión producto o en versión cociente. Si 5 por 5 son 25, no es de extrañar que 2 por 2 sean 52. El leer esto como un 5 o un 25 es una osadía por mi parte. Pero sí que me permitía, de alguna manera, mostrar lo que era una ley de composición. Está claro que esta operación incumplía otras de las habituales propiedades que cumplen, parece ser que cumplen todos los números. No era conmutativa, no tenía elementos neutros. Si yo multiplico 2 por 5, según esta versión, esta operación, que únicamente lo que hace es invertir el primer elemento de la operación, si pongo 2 por 5, me queda 55, y si pongo 5 por 2, me queda 22. Con lo cual, la operación no es conmutativa. Incluso si pongo el 0, 0 por 5 me da 0,5, pero 5 por 0 me da 20. He vuelto a tratar el tema en plan lúdico en una sesión con los alumnos de Stalmar, del primer año. Y la verdad que da mucho juego, es muy amena, es muy divertida y me permite llegar a nociones un poco más peliagudas. ¿Vale? Otro ejemplo de un matemático poema de Tony Prat. La palabra matemático poema me resulta imprescindible. Creo que es uno de los aciertos del autor. Hay quien le llama mate haikus y compañía, pero creo que matemático poema es una buena representación de lo que debe ser un... Y aquí intenta Tony Prat de alguna manera intentar a ver si es capaz de conseguir lo que decía la canción de Joan Pareas. Si 1 más 1 son 7, aquí se quedan 4. Es que 1 más 1 más 1 aquí queda claramente que son 4. Y nosotros nos empeñamos en que los chicos respondan de otra manera. Y otra, es más, incluso puede ocurrir que el resultado de una operación matemática no sea unívoco.
como nos estamos acostumbrados. Aquí vemos una suma de 3 unos, al que restar 1 nos da una doble opción, no da resultado único. Dice el autor que este problema se lo inspiró en un caso un poco dramático, creo que era una familia, la pareja y el hijo, donde por un accidente o por una enfermedad perdieron un componente de la familia. Y el resultado de esa operación, pues no sabemos si es que los dos quedaban a la mitad o simplemente aquello se convertía en un cero. Joder. Luego dice que las matemáticas son feas, ¿eh? Bueno, otro caso de aritmética un poco también más divertido. Todos conocéis el juego aquel, cuando éramos pequeños, de Sigue el 4, la cara de tu retrato. Pues aquí tenemos de alguna manera un poema visual de la Corporación Semiótica Galega, COSEGA, muy divertido. 4, 21 y 27. Y sí, también hay poesía visual ahí de otra manera. Por ejemplo, pirámide. Juega la pi y la e, la vuelve a conectar este autor de esta manera. Pirámide y al revés leído pirámide. Otra manera de conectar estos dos poemas visuales de alguna manera, ¿no? La mitad de nada. Si nada es esta circunferencia o este círculo, la mitad lo puede representar de alguna manera este segmento o esta figura. Yo no sé si eso es mitad en longitud o mitad en superficie, pero ahí también tenemos un pretexto para dividir una circunferencia o un círculo en dos partes, cosa que a veces no planteamos a nuestros alumnos y que da juego para muchas cosas. Si esta grafía, este gráfico, se lee 8, que no es idéntico, se deberá leer 8 en sentido contrario, ¿no? La construcción de un número natural. Este poema de Rodolfo Blanco es recreación de otro que ya hizo con anterioridad Clemente Padín. Este tiene en color. Parece ser que el 8, la fuerza de la gravedad, hizo que de alguna manera cayeran las letras hasta quedarse de esta posición estanca. Bueno, ahí hemos construido el número 8. Jugar con la grafía también permite hacer composiciones geométricas. Aquí tenemos un texto de Vladimir Díaz Pino jugando con el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Crea una especie de cruz gramada con cada uno de ellos y los mezcla de esta sutil forma, ¿no? He elegido otro que también venía en el resumen que habíamos puesto con antelación. Y también Martin Gardner, en uno de sus artículos, lo que hace es trata las pautas de inducción. Es decir, si en una cuadrícula de 10 por 10 vamos poniendo distintos símbolos en cada una de sus celdas, podemos pedirle luego al alumno o al que se atreva con el reto que descifre cuál ha sido el orden, si es que ha habido orden, que llevan esas pautas. Si yo te coloreo en verde oscuro las celdas pares, que las puedo enumerar de izquierda a derecha, o en zigzag, o en vertical, o incluso en espiral de estrógira, o en espiral de bógira, si hago con los pares tendré una figura ajedrezada. Aquí encontramos una curiosa pauta. Aquí tenemos un cuadrado, y pareciera como si esta figura, este cuadrito que tenemos ahí, no llegó a caer a esta posición inicial. Pero también hay una pauta encerrada en esta cuadrícula. Y el título podría darnos la clave. 100 se escribe sin A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De nuevo, 14, 24, 30. A partir de aquí, todas las celdas representan un número que lleva A. 100 no lleva A. Nos damos cuenta como una pauta sencilla puede crear un modelo, y esto me parece muy importante que juguemos con este tipo de situaciones en clase. Desarrollan la imaginación y llama muchísimo la atención, ¿vale? Otro caso también de Vladimir Díaz Pino. Nos crea aquí un problema peculiar, una situación peculiar, que no nos engañemos. Nos presenta esta cuadrícula con 4 letras y si te das cuenta y analizas, encontramos da, es como si hubiera tachado de oscuro la sección D y la sección A. En esta otra parece que pone do y ha tachado el D, la O, y no sé por qué razón el cuadro oscuro ha desaparecido. En esta palabra pone lida, no veo la L por ningún lado y no encontramos la pauta. La D está, la A no,
con día pasa algo parecido, la D y la I está, la A no, y uno enloquece, pero uno enloquece por una simple razón, porque uno es matemático deformado y eso crea cosas curiosas. Y este poema lo realiza Vladimir Díaz-Pino con una intención, jugando con sintagmas contradictorios, relacionados irónicamente, en cuerda floja entre el rigor y el humor, entre equilibrios y desequilibrios, y con una ambigüedad trabajada y una pluralidad de lecturas con tendencia al exceso que lleva simple y llanamente a placer de ver sin necesidad alguna de descifrar, ¿no? Es muy difícil enseñar aritmética. Y hay que tener cuidado porque la aritmética es un símbolo del paso del tiempo, símbolo cruel del paso del tiempo. Son muchos los casos de poetas visuales que se han obstinado, de matemáticos que se obstinan y se empeñan en conseguir cosas de alguna manera, encontrar reglas donde no las hay, o donde no las... Ante esta situación solo cabe un antídoto. Y el antídoto que cabe no es ni más ni menos que este. Si queréis bien la figura y lo que se lee, echaros para atrás, cerrar un poquitín los ojos y en el medio veréis el antídoto y el medicamento que hace que esto se cure de alguna manera. Si no, pues ponemos un poema visual más explícito, también del mismo autor, que es con 1,5 metros de poesía. La aritmética se ve con otros ojos y uno pues disfruta y ve el mundo de otra manera, ¿vale? Con el álgebra. Vámonos al álgebra. Este poema visual hace referencia al movimiento a los futuristas rusos que hicieron el cromatismo imperante, ¿no? Ahí el nombre de Malevich. Bueno, apología de la indecibilidad, también una de la serie donde los símbolos y los signos que manejamos pueden crear cierta discordancia. Ahí vemos, si yo leo este símbolo como más, como unión, puedo interpretar que esto es un signo, le añades este otro y me dé este. Pero esto no es posible, porque aquí, o sí lo es, no lo sé. Aquí tenemos 3 objetos y si esto se lee como igual, no pueden ser estos 3 objetos como este. Igual es una simple secuencia de símbolos sin más, A, B, A, C, B. De ahí que esto sea indecible de alguna de las maneras. Hay quien tiene más suerte y lo consigue de alguna manera mucho más sencilla. Hoy en día tenemos infinidad de expresiones matemáticas que pueden decir muchas cosas. Se puede utilizar el lenguaje matemático para decir. Una curiosa y muy divertida que a los chicos les gustan es esta. Si escribes esto en la pizarra, seguro que los alumnos callan sin más. No hace falta levantar la voz, ¿no? Este también es muy bonito. ¿Qué es un ojo morado? Pues un ojo más una historia. ¿O qué es la complejidad? ¿Qué es lo básico? Sino lo complejo menos la complejidad. O este otro dicho que tenemos en castellano, también que una imagen vale más que 1000 palabras, pero se quita en otro sentido, ¿no? Muy, muy bonitos. Siempre ha habido matemáticos que han expresado sus sensaciones y sus sentimientos de alguna manera con expresiones matemáticas. Y no solamente en textos o en libros, en las pintadas en grafitis y en las puertas de los aseos, hubo época en la que esto era mucho más habitual, ¿no? La muerte al cuadrado es el estancamiento al cuadrado más la falta de creatividad al cuadrado, ¿no? Otra del Larry Lesser, que es un estadístico que ha hecho muchos poemas visuales y son muy llamativos. Incluso esta oncóloga americana, yo he elegido la operación potencia para analizar la introspección. Ella dice que con el símbolo diferencial y el símbolo integral, eso de la tasa de variación instantánea, se presta mucho para decir cualquier cosa, cualquier vivencia que una persona tenga. Vivimos en un mundo cambiante y si nosotros utilizamos esa expresión derivada e integral, pues seguro que con ella podemos decir cosas. Si además lo aderezamos con colores y con acuarelas y con otros fondos, pues la poesía visual toma otro cariz. Este poema lo saqué en un momento dado como un homenaje a la cosa. La cosa era aquella cantidad o aquella medida, aquella longitud que siempre utilizamos.
Y digamos que a partir de entonces yo decidí de alguna manera no utilizar nunca más la expresión X en matemáticas. Me parecía que la letra era la engreída de los libros, era la protagonista, chupaba un montón de espacio. Y no es de extrañar que algún autor más también quisiera derrocar de alguna manera la letra X y las torres gemelas que se pueden formar con X y Y, sí que conviene derrumbarlas de alguna manera. En geometría. Bueno, la liga va a acabar este año al final, en la última jornada, pero cuando la liga acaba en unas jornadas antes y el equipo que ya la ha ganado, el equipo contrario, le suele hacer un pasillo. Aquí vemos un homenaje parecido de los antecesores del cuadrado. El cuadrado es el 4. Y esta es una bonita manera de hacerle el pasillo, sus antecesores, el 1, el 2 y el 3, formando un cuadrado. En la época en la que aún no existía la noción de píxel, Basarelli había hablado de la unidad mínima pictórica con información, y Baral, su hijo, el autor de la cinta de Moebius que representa el anagrama de Renault, en esa época, en los años 60, se descubría de alguna manera cómo con las letras, simplemente con una letra, jugando con los espacios, se podía crear texturas de alguna manera. Hoy en día hay texturas de todo tipo. El píxel no tiene por qué ser la letra O o la letra R. Puede ser cualquier cosa. El píxel, a mí me gusta, cuando lo veo, por ejemplo, el píxel es el cuerpo humano. Todos reconocemos esas acrobacias o esas coreografías con 1000 personas en las ceremonias de los Juegos Olímpicos, ¿no? O en las antiguas ceremonias militares o el día del trabajo, se hacían donde cada persona era un componente de la figura que se quería hacer. Matthias Goer, de alguna manera, fue el precursor de este tipo de juego, ¿no? Aquí vemos como Eduardo Scala juega con el cuadrado también, incluso con el círculo. Vivir y morir, en los dos sentidos, comparten esas dos letras. Nada y Adán, María, Marta, y en la diagonal Marta y María, ¿no? Aquí tenemos como las antiguas impresoras de carro, que también, o máquinas de escribir, también permitían crear ciertas imágenes que fueron muy conocidas, la imagen del Che Guevara a base de letras o la de Gandhi, ¿no? Pues había un carro en tiempos que era un carro circular. El carro circular permite hacer este bonito remolino simplemente jugando con las letras A hasta el centro, la letra ABCD hasta el centro, el abecedario hasta el centro, ¿vale? Aquí vemos dos elegías de Gerald Kaufmann. Kaufmann era un arquitecto que hizo puzzles Mago, que seguro que Pedro y compañía conocían. A nosotros nos llegó su trabajo porque fue el autor de ese famoso libro que nos permitió llevar el juego, el puzzle al aula. Un famoso libro que era el libro de los puzzles modernos y que ya se hizo. Si os fijáis un poco bien, como no le cuadraba en círculo el soneto que aquí componía, en los inicios ponía este tipo de recurso para esta pequeña cuña que le daba la esfericidad al poema. En este otro, que es posterior, mejora, ya no lo ha necesitado nada más que en el inicio y en el final. Y es un soneto, una elegía a la elipse. Aquí veis la rima de las estrofas, el cuarteto, is, cus, us, ahí se ve como los cuartetos y hace un poco referencia a ese poema. También muy anterior. Javier Jaén hace unas fotografías y unas composiciones de poesía visual con un colorido tremendo, pero tiene una pequeña serie que me gusta muchísimo, que es minimalista. Aquí veis, por ejemplo, cómo con dos triángulos rectángulos grises y un trapecio isósceles muy puntiagudo se crea la sensación de horizonte o de viaje, ¿no? Es como si ese trapecio nos dijera que estamos en la ruta 66, que vamos a recorrer con nuestra Harley Davidson, ¿no? Otro cuadro sencillo es este, el de semicírculo. Emma es Manuel Batista, un dibujante que tiene un trazo largo buenísimo, casi más largo que el que utilizaba ya Picasso, y reivindico estas dos figuras por una simple razón, porque de alguna manera ese trapecio puntiagudo isósceles y ese semicírculo son muy evocadores. Y esa propiedad de estas figuras
no solemos recalcarla en clase. Yo creo que sí que había que hacerlo de alguna manera. Esa manera de hacer geometría, señalar movimiento, a veces es muy sencilla. Simplemente dos rasgos antes de una bola hace pensar que esta es la caída de estas, es la dirección en la que toma esa. Y aquí lo vemos en dirección contrario. Ese efecto también se encuentra mucho en la poesía visual en vídeo. Pero yo no he elegido vídeos a la poesía visual que se haga en vídeo. He elegido simplemente GIF. Aquí vemos el mismo efecto y daos cuenta cómo la nitidez de la barra es total en los casos extremos y es un poquitín, disculpad, y es un poco difuminada en los sitios intermedios, ¿vale? Si me voy al espacio, aquí tenemos cómo hacer geometría en el espacio. Qué manera más bonita de poner dos círculos, uno sobre otro, y un espacio intermedio que de alguna manera al poeta le servía para distinguir lo que era un verso de una prosa. Aquí el que ha recreado el poema, lo único que ha hecho ha sido coger una textura de estas que tenemos en el ordenador y difuminarla hacia el centro, dando una sensación espacial. La geometría del espacio también ha sido, en muchos momentos, ha estado, digamos, abandonada de alguna manera. Yo recuerdo que aquellos estudiantes del BUG, y hasta que no llegaban al COU, no utilizaban para nada la geometría en el espacio. Yo utilicé la papirofesia como ayuda para ese tránsito entre la segunda y la tercera dimensión. Hoy en día hay quien cuestiona o hay iniciativas de que se dé primero la geometría en el espacio antes que la geometría en el plano. Aquí tenemos una cuadratura heterodoxa del círculo. Si escribíamos en esas vigas en la dirección de sus perfiles, podemos encontrar fácilmente también sensación de volumen. O esta otra, que también hecha con máquina de escribir, una especie de lámpara antigua, vintage, que está construida simplemente con zetas de tamaño, Fs y Ls. Muy bonito también. Y un efecto de fuga, de perspectiva cónica, sin líneas de fuga, que el autor consigue simplemente con la grafía de la letra P y sus simetrías, que son la Q, la D y la B. Ese efecto de profundidad, sin líneas, no están orientadas, no están alineadas, y se crea, sin embargo, ese efecto de una manera tremendamente llamativa, ¿no? Y esa profundidad también se puede dar con esta linda mariposa, y el poema llega simplemente a decir que todo es efímero, ¿no? No hay mucho más que se encuentra aquí. También la geometría, bueno, ya el descifro, me ha salido ese antes de tiempo. Otra manera de representar de meternos en el espacio es nombrar las cualidades del hombre en tres grandes ejes: la nobleza, la justicia y la lealtad. Ahí tenemos de un extremo a otro: justicia e injusticia, nobleza y falta de la condición, justicia e injusticia. Sitúes el autor o el lector en el octante que crea conveniente, ¿no? Y el GIF que ponía al final no es ni menos que un pequeño homenaje también a Vasarely, donde los tres perfiles que juegan en la figura se reunifican de una manera vistosa y llamativa, ¿no? En el análisis también encontramos poesía visual. Siempre empezábamos para diferenciar claramente qué era una aplicación y qué era una función matemática. No sé por qué se decía que un elemento del conjunto dominio no podía tener más de un representante en el conjunto imagen. ¿Cómo que no? La función f de x no lo sé, pero la función yo de x puede tener en el conjunto tantos elementos como yo quiera. No sé por qué esa restricción tan fuerte la empleamos en matemáticas. Yo de X puedo ser un árbol, una palabra al aire. Yo de X soy yo, sin más. Esta imagen también es el Valle de Conocimiento. Aquí, Miquel Muruzábal, el autor de la pajarita que me debía haber puesto para la conferencia, destaca que el conocimiento debe estar en algún punto crítico de esta curva. No sé si en un máximo, un mínimo o en un punto de inflexión, ¿no? Otra bonita figura de análisis la vemos en
en este poema objeto, aunque también lo podemos encontrar en papel, que es una alegoría del péndulo, de Ernesto Manuel de Melo, un ingeniero portugués. El perno del péndulo era una metáfora de Dios, según decía Humberto Eco. Aquí vemos como el péndulo colgante, el peso, en su movimiento, hace un arco de circunferencia. Sin embargo, el hilo genera una especie de envolventes de lo que sería una parábola, ¿no? Muy bonito, ¿no? Carl Kenton juega con la M de matemáticas. La letra por excelencia en poesía visual ha sido la A y la Z, el alfa y el omega, ¿no? Que la M entre en el juego de la poesía visual ha sido uno de los temas de este año en el Open Matemática, ¿no? Como la tipografía de la M puede dar muchísimo juego también. Cualquier letra, no hace falta mucho más. Carl Kenton lo hizo con la M de matemáticas, ¿no? Aquí también vemos finalmente como si yo en una de las palabras triseco y la parte central la aclareo y las dos las dejo oscuras, puedo conseguir un efecto fractal recursivo muy llamativo, ¿no? Y es que, no sé, en la poesía, la suma de todo lo que queda debajo del espectro del habla y la música es poesía, sin más, ¿no? Y una curva ladeada con otro grif también llamativo. También en el azar y en la probabilidad podemos encontrar que transcurre en un solo eje, pero el poeta dice que no, dice que ese tránsito no transcurre por un eje, deben ser líneas geodésicas de alguna figura llamativa, como puede ser un óvalo, ¿no? O una pelota de rugby, ¿no? La palabra trébol de cuatro hojas y la suerte están asociadas también por dichos populares. Y hay que reconocer que aquí Sergio Arad lo que hace es aunar esas dos palabras, porque ha descubierto de alguna manera que trébol y suerte se escriben con un número triangular de letras, con 6. Y el hombre siempre ha intentado alterar el azar de alguna manera, peleando, trucando los dados o buscando alguna. Porque realmente lo que buscamos en cierta medida no es ni más que certezas. La incertidumbre es apasionante, pero a veces disgusta, ¿no? Y no es de extrañar, pues, que de alguna manera consideremos absurdo participar en el juego. Pero la vida es un juego y arriesgamos y nos adentramos en ese tipo de cosillas. Aunque nos empeñemos en alterar la situación, alterar el resultado, tintar las cartas de alguna manera o aprender el oficio de los trileros, ¿no? Si no eres muy estocástico, si eres más determinista que estocástico, pues ya sabes que el aleteo de una mariposa puede alterar el mundo en el extremo contrario, ¿no? Otro bonito poema de Julia Ochoa. La manera en que Larry Gresser, ese estadístico que juega de manera prodigiosa con los parámetros estadísticos, yo no sé si la M y la E tienen la misma superficie que la N y por eso se crea el equilibrio, o tienen la misma fuerza, pero me da juego también al comparar ese tipo de situaciones. Las alegorías a la distribución normal, cuyo eje podemos tener aquí en vertical y tenemos que sobresalir por este lado, pero es un homenaje, como podemos leer aquí, muchas gracias a Moab, a Simón Laplace, a Gauss, pues una especie caligrámica de la distribución normal. La toma de decisiones, lo hago o no lo hago, esa indecisión se puede estructurar en un árbol que también puede dar juego para el árbol de decisiones. Este también es muy bonito, esto me recuerda un poco a los rosarios. El rosario tiene componentes religiosas, son igual que los tasbih turcos, son cuentas un sinfín de cuentas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si os dais cuenta, va de manera circular, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, sube 24, 27, 33. Ya llegar aquí, como en el acústico, volvemos y rompemos como si fuéramos. Me recuerda más a los comboloides griegos, que simplemente se utilizaban como si fuera un mecanismo de antiestrés, ¿no? Pasamos las cuentas sobre nuestra mano como relajamiento, de alguna de esas maneras. Aquí vemos cómo la profesora envía a los chicos alrededor del instituto a sacar fotos y no a mandárselas
a sus seguidores, sino simplemente a saber mirar, a saber sacar y extraer los pensamientos de los grandes sabios. Solo sé que no sé nada, y firma Sócrates. Yo creo que si queremos que nuestros alumnos sean capaces de ver líneas ocultas o trazar líneas en gráficos donde no hay, tenemos que enseñarles a mirar y a saber ver. Y esto, pues la fotografía es una herramienta moderna que también da juego para ese tipo para entrenar de alguna manera ese tipo de esa cualidad, ¿no? Este es un homenaje a Newton de la Corporación Semiótica Galega. Luego he visto el juego muchas veces en otros poemas, en otros autores, pero me gusta esta porque creo que fue una de las primeras y por eso en honor la he colocado aquí. Ahí vemos como la manzana de Newton también cae de alguna manera. Y este es eran dos carteles que yo hice en una ocasión, ahora lo he convertido en un GIF, y era una especie de... Lo hice como revancha, ¿no? Cuando llegaba el segundo trimestre empezábamos con San Antonio del Porquet, San Antonio de las Mascotas, San Alberto, San José de Calasán, el Día de la Paz, infinidad de días a los que dedicábamos la jornada. Nunca había no había nada, ningún momento en el que dedicáramos un día a un matemático o a una cuestión matemática. Ahora sí, ahora tenemos el Día de las Matemáticas, ¿no? El 14 de marzo. Yo celebraba entonces, antes de todo esto, el 29 de marzo. El texto que hay aquí debajo lo saqué de la famosa Historia de la Matemática de Carl Boyer. Y lo único que hice fue jugar con una herramienta que de los primeros programas que llegaban a los institutos, de AutoSCAD, que era dibujar radialmente la letra G o la letra Gauss, incorporar Gauss en alguna ley. Es un polígono de 17 lados, que con su corrección con regla y compás la descubrió Gauss. He de decir que también tiene su pequeño... Lo hizo en el año 1796. Ahí vemos el 17, el 96 sobra de alguna manera. Y en esa época no tenía 17 años, lamentablemente. Tenía 19. 19 son 2 años más que había que suprimir quitando esas 2 cifras que hay ahí. De esta manera pues encaja todo de alguna manera más cabalística por si alguien quiere hacerlo. También las causas sociales hoy en día son motivo para hacer poesía visual. Aquí vemos como las enfermedades raras, la xenofobia, ¿no? La violencia de género, todas se prestan a hacer juegos de poesía visual. La soledad del hombre de hoy en día, el cambio climático, no sé, la apología del bienestar y, cómo no, pues en estos tiempos que corren, pues un poquitín la preocupación por la pandemia y este tipo de cosas. Empecé mi disertación poniéndoos el problema, la fórmula matemática más bella del mundo. Y voy a terminar poniendo el poema visual concreto que consideran los poetas visuales mejor de toda la historia de la poesía visual. Se denomina, de alguna manera, su título, no me gusta, yo lo suavizaría un poco, se llama El nacimiento de la tragedia. Yo creo que la admiración y el cuestionamiento deben ser clave en cualquier profesor, en fomentar esas dos cualidades, que la capacidad de sorpresa y la capacidad de cuestionarse. Y aquí lo llamativo es que este poema visual, que es tan llamativo para los poetas visuales, incluye una operación matemática. Os he mostrado con esto, de alguna manera, que en mis años de trabajo problemicé los poemas visuales. Ahora, con el paso del tiempo, lo que he aprendido ha sido a poemizar los problemas. De alguna manera, podría traer una cita a colación de Fernando Costa, que antes he puesto un poema visual, que tiene que ver con la estupidez humana. Yo cambiaría estupidez por ingenuidad, ¿no? Y la cita dice, de alguna manera, que mostremos a nuestros alumnos que de alguna manera las miradas comprenden por sí solas aquello que resulta incomprensible para el intelecto. Mostremos que una chispa tiene mucho más valor que una llama, un ascua mucho más que un fuego, y que la empatía entre el objeto o la palabra y un golpe de mirada puede resultar placentero o más que el diseccionar sabiamente un pensamiento. Si tuviera que dar una consigna a los profesores, perdonar mi atrevimiento, yo diría, de alguna manera, que vuestro corazón de niño, tanto si sois profesores como si sois artistas, lata con toda la fuerza y toda la espontaneidad y toda la figura propia de eso, de un corazón de niño, aunque las canas, las calvas y las arrugas se empeñen en lo contrario. Que vuestros ojos no dejen nunca de ver y sobre todo de mirar a vuestro alrededor.
que no desfallezca vuestra capacidad de sorpresa y admiración en este mundo vertiginoso y cambiante en el que vivimos. Que vuestros sentidos estén siempre alerta para evitar ser arrastrados por charlatanes, pseudocientíficos, locuaces y malos políticos o apocalípticos profetas. Que nada impida que vuestras alas se agiten y os permitan volar hacia vuestros sueños, y que el afán por saber y ese ansia por conocer sea el faro que os ilumine y os guíe siempre en vuestras vidas. Sin ánimo de caldearos mucho la cabeza, solo me queda esperar que esta situación cambie y podamos brindar, como diría el poeta, con esta alegría alusiva a Gómez de la Serna. Me despido con vosotros, como no puede ser de otra manera, diciendo muchas gracias de corazón.